la luz y fue la luz. Bendice tu palabra, Señor. Ok, aquí vemos que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿verdad? No había luz, habían puras tinieblas. Y Dios habló la luz, ordenó que fuera la luz, y la luz fue. Pero ahí no hay nada de las tinieblas, nada espiritual, es lo natural, las tinieblas, la oscuridad, la luz. Sí, ahí no está, porque Dios es espíritu, Él es la luz, Él ha existido desde el principio. O sea, cuando habla de esa luz, habla de la luz que nos alumbra en el sol y todo eso, la lumbrera mayor y la menor, ¿verdad? Él hizo todo eso. Ok, pero entonces vamos ahí, ¿verdad? La palabra creativa de Dios, el poder de la palabra. Él vio que estaba vacío, él puso vida, no había vida en ese mundo, no había nada, no crecía plantas, aves, nada, nada de nada. Y él habló a la existencia las aves, separó las aguas, él hizo los animales, las plantas, todo. ¿Por qué? Por el poder de su palabra. Pero ahí fue también cuando el enemigo, ¿verdad? Las tinieblas, ahí sí las tinieblas, ya el enemigo, Satanás, cuando fue lanzado de allá y estaba Adán y Eva, él empezó su trabajo ahí contra la luz, queriendo él, ¿verdad?, hacer su trabajo. Él empezó hablándole a Eva y diciéndole que comiera del fruto y le hicieron caso, ¿por qué? Por ponerse a platicar con el enemigo y así fue como empezó la, la batalla entre las tinieblas y la luz, ¿verdad? Y si se le va a poner un tema, un nombre a este tema se le va a poner la luz, las tinieblas contra la luz o la luz contra las tinieblas, ¿verdad? Ese va a ser el tema, ¿verdad? Y vemos que vamos a irnos a Efesios rapidito para empezar ya, 4:18. Cuatro, permítame, mejor segunda de Corintios, sí, perdón, y después va esta, segunda de Corintios 4, ok, 4:3. Este mundo está bajo, bueno, vamos a leer y después vamos ahí, dice, el del 3, 4:3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? El Dios de este siglo, Satanás, él está cegando la mente de mucha gente, ¿verdad? Con las ideologías, con las formas de pensar. A mucha gente le dice así, porque yo he escuchado, que le dice, si Dios existiera, ¿por qué tanta pobreza? Si Dios existiera, ¿por qué tanta injusticia? ¿Verdad? Todo, sabemos que todo lo que pasa tiene un porqué. A veces nosotros hacemos cosas y tiene que haber consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, la desobediencia. Dice, el pecado atrae la muerte, ¿verdad? Y la obediencia, dice, crió Dios, ok, Dios de este siglo cegó el entendimiento de la incredulidad, de los incrédulos. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
¿verdad? Y tenemos que creer en Dios, pero ¿cómo vas a creer? Leyendo la palabra. La fe crece y aumenta cada vez que nosotros vamos y escudriñamos su palabra. ¿Verdad? Dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hay que buscar al Señor, hay que buscarlo. ¿Y cuál va a ser el galardón? Va a ser aquel día si permanecemos hasta el fin, si continuamos perennes, consistentes, ¿verdad? Peleando, porque es una batalla, peleando contra el enemigo, ¿verdad? Y así vamos a poder alcanzar la corona de vida. Ahí en Juan 8:12 dice que la luz, dice Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Pero muchos no queremos, al menos yo no quería seguir a Cristo cuando yo andaba allá afuera. Muchas veces me siguió y yo no quería. Me hablaban a diestra y a siniestra y yo no. Y hay muchos así allá afuera ahorita que no quieren seguir a Cristo, no quieren, porque dice que cuando viene uno acá a la luz, son expuestos a sus cosas malas que uno hace. Y por eso uno está, ¿verdad? No quiere venir, uno quiere ser en esa vida que fuimos, así nacimos. Pero Cristo vino ¿para qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, desea, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea. Pero ese es el problema, que hay mucha gente que no cree y entonces dice que al que cree, dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido automáticamente condenado. Y eso es lo que hace Satanás, cegando el entendimiento de la gente. Incluso gente ya en la iglesia son confundidos. Son confundidos y a veces se vuelven otra vez para atrás, ¿verdad? Pero nosotros que ya pusimos la mano en el arado, dice que no es bueno voltear a ver para atrás, sino que continuar viendo hacia adelante, ¿sí? A ver el autor y consumador de nuestra fe, el cual es Cristo Jesús. Tenemos que continuar. El enemigo se levanta. Yo he oído que le dicen a gente, me han contado, pues no he oído, me han contado que sus padres le han dicho, que sus familiares le han dicho, tú no sirves para nada. Y es más, lo he oído, sí, aquí ya lo veo, me acordé. Tú no sirves para nada a sus hijos. Ese es el enemigo usando a la propia madre, padre, hermanos. Porque yo lo he oído, no sirves para nada. Mejor te hubiera abortado. He oído yo eso. O sea, son cosas que el enemigo quiere, no sirves para nada. Entonces, que el enemigo quiere que esa persona de verdad diga, no valgo nada. Y no, pero cuando llega la luz, cuando llega Jesús a esa persona, cuando llega la verdad, el entendimiento, entonces cuando esa gente dice, sí, yo valgo, alguien murió por mí, alguien dio su vida por mí, alguien derramó su vida por mí, y yo valgo, entonces yo me voy a levantar, pero necesitamos nosotros, como iglesia, como mensajeros de Dios, tenemos que hablarle a la gente, tenemos que hablarle con el testimonio también, en la forma que caminamos, porque ellos nos conocieron allá afuera, ellos vieron de todo lo que hacíamos y ahora ellos tienen que ver el cambio y decir, ese Dios tiene poder, ese Dios puede cambiar, transformar mi vida como lo hizo con esta mujer, con este hombre, que ahora ya veo que ya es nueva criatura, que las cosas viejas ya las dejó, ya no las practica, ahora es diferente. Ahora ya no salen esas palabras de su boca. Ahora lo que sale es bendición, es más educado, es todo. Ven la luz de Jesús en uno. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo la vamos a adquirir? Conocimiento. Tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que escudriñar la palabra, ¿verdad?
Dice en Oseas, dice 4:6, dice que eh, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No había conocimiento en ellos. Ellos, o sea, no le dan la importancia, no le damos la importancia a conocer de Dios, a conocer su voluntad, lo que Él quiere y lo que Él no quiere que hagamos. Y aquí está todo escrito. Aquí está todo para que nosotros aprendamos y seamos cristianos. Si queramos cristianos como Él quiere que seamos, no que seamos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Dice ahí en el 3:19, dice, y el que cree ya ha sido, el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso lo envió él, dice, porque de tal manera envió a su Hijo, dice, para que crean en el nombre. La fe es la puerta, la entrada, la que nos da. El sacrificio ya lo hizo Él. Todo ya lo hizo. Nosotros tenemos ahora que actuar como en fe, creyendo su palabra. Dice, y esta condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso vemos. Eso, yo amaba más las tinieblas antes de venir a Cristo. Yo me identifico de, vengo yo, ¿verdad? Que los bailes, que la droga, que la cerveza, que todo eso va. Todos venimos de por allá. Y si no tanto de drogas ni bailes, pero éramos pecadores, ¿verdad? Pero gloria a Dios que envió a su Hijo amado para que fuéramos todos salvos, ¿verdad? Y viniéramos. Dice, vamos, ahora sí, vámonos a leer Efesios 4:18. Amén. Ok, 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impiedad. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, no entienden. Hay mucha gente que dice, porque yo le he dicho, le he hablado al ángel y dice, es que así era mi abuela y mi abuelo y mi papá y mi mamá y yo sigo. Cuando me dicen ellos es de la Virgen y de todo eso, ¿va? Los católicos me dicen así, es que así hemos crecido y en mi pueblo y así. Y es cierto, ¿por qué? Porque esa mente ya está hecha, el corazón ya está cauterizado, la mente. Ya es difícil que entre la palabra ahí, pero entra porque es poderosa, dice que es más cortante que espada de dos filos, y entra y penetra y ya se puede hacer el cambio en la persona, porque sí puede, ¿verdad? La cosa es que ellos tienen que saber, alguien tiene que ir a hablarles, alguien tiene que decirles, y alguien tiene que testificarles con el vivir, con el cambio que Dios ha hecho en uno, ¿sí? Más a la gente que lo conoce a uno, a los vecinos, a los amigos, compañeros de trabajo, a la familia. Ellos ven y ellos tienen uno que testificar, que vean la transformación, que el viejo hombre ya no está ahí,
que ya ahora todo, ahí dice otra vez, dice, por la ignorancia que en ellos hay. Lo importante que es conocer la palabra, saber, porque vuelvo y digo, mi pueblo pereció por falta de entendimiento. Tenemos que la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer avidez. Con avidez, avidez quiere decir con deseo. La palabra avidez quiere decir con deseo, con una lascivia, con algo de que yo quiero eso. Dice, lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, anhelaban ir a pecar. Era un anhelo en sus corazones. Mas vosotros no habéis aprendido así, si de en verdad habéis oído. Habéis oído, aprendido y practicado. Porque podemos haber oído. Pero dice que la práctica es el maestro, dicen por ahí, y si yo practico lo que yo leo, entonces la palabra se está haciendo viva en mí. De lo contrario, no. De lo contrario, yo soy un cajón lleno de sabiduría, lleno de conocimiento. Pero ya a la hora de que la tentación viene a mí, está el Espíritu a mí para guiarme, para fortalecerme, o nada más. Si dice la Biblia hay que orar, tenemos que orar. Ayunar, dice que hay situaciones de que no salen espíritus, ¿cómo se llama esto? Que no salen sino con ayuno y oración, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer eso, para cuando se venga la tentación, se venga el enemigo, porque el enemigo quiere no solo detener a los que ya tiene allá, sino nos quiere sacar a nosotros también. Por eso dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, quiere, pero la carne es débil. Porque ese yo interior está ahí, el pasado, el viejo hombre, todavía están, dice, ¿de dónde vienen todos los deseos malos del corazón? Si ahí todavía hay algunos, tienen que ser disipados. ¿Por qué? Por la presencia de Dios, por la luz. Esas tinieblas tienen que disiparse, tienen que irse. Pero ¿cómo se van a ir si nosotros no nos llenamos del Señor? Tenemos un vaso con agua sucia, con tierra. Entre lo llenamos va saliendo lo sucio y va quedando limpio, limpio hasta que sale todo. Así somos nosotros. Somos vasos, vinimos todos sucios con pecado y todo, y el Espíritu Santo nos va limpiando. Es un proceso. No es de que venimos y ya el día de mañana ya vamos a hacer, no. Es un proceso y siempre está la tentación ahí. Está acechando el enemigo. Y tenemos que estar velando y orando, dice, para que no entre esa tentación. Porque esa pelea va a ser hasta que Cristo venga o hasta que muramos. Tenemos que estar velando constantemente. Constantemente, ¿verdad? Dice Romanos, vamos a leer en Romanos 6. Gloria a Dios. 6, 10. Amén, amén o no amén. 6, 10. ¿Ya? Ok. Dice, porque en cuanto murió el pecado, por cuanto murió, el pecado murió por una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado
pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que, lo obedezcáis en sus concupiscencias. Santo Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, en el 10 dice, porque en cuanto murió el pecado, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahí está hablando de Jesús. Pero ahora nosotros, asimismo vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Ya. Tenemos que, mucha gente dice verlo por fe, no, a la fe patitas. Tenemos que hacer algo para ser diferentes. Tenemos que la ley nos deja ver el pecado y los pecadores que somos. La ley, si no nos supiéramos, dice que no codiciarás, dice ahí la palabra. Si no dijera no codiciarás, no supiera qué es la codicia. Entonces todo eso para que nosotros miremos y las cosas que debemos de dejar de hacer. Que ya no volvamos otra vez. Dice, muertos al pecado, muertos a la vida anterior, a lo que vivíamos. Ya no hay que practicar nada. Para que Dios Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Para Él, en Cristo Jesús, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis, ahí está la concupiscencia, está ahí el pecado que uno es atraído a su propia concupiscencia, dice. Y cuando comete el pecado, entonces surge la muerte espiritual, ¿verdad? Pero por eso tenemos que estar velando, velando, velando. Nuestros miembros, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Qué hacían? Las manos que robaban antes, que golpeaban tal vez a su mujer, o las mujeres al esposo, porque hay de eso también, ¿verdad? Entonces, que robaban, que no sé, la boca, que maldecían, los pasos que iban corriendo hacia el mal, dice un proverbio. ¿Verdad que ahora no maldigamos, sino que bendigamos, bendigamos? Dice que venzamos el mal con el bien y al odio con el amor. Así fue como Cristo venció. Cristo venció de esa manera y nosotros también tenemos que hacerlo así. Tenemos que seguir las pisadas de Él. Él vino ¿para qué? Para enseñarnos lo que ustedes y yo tenemos que hacer. Que es fácil, no es fácil, pero Él nos mostró, porque Él vino 100% hombre, Él nos demostró que sí es posible. Él nos puso a la prueba. Él sintió hambre, sueño, todo. Entonces, y nosotros también tenemos que esforzarnos. ¿Verdad? Esforzarnos para lograr. Él vino a abrir el camino. Y Él es el camino. Porque no era, Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos mostró aquí en su palabra. ¿Verdad? Aquí nos muestra. Aquí está la guía, la brújula para llegar allá con Él. ¿Verdad? Pero tenemos que despojarnos. Y ahora que somos hijos de Dios, dice que imitemos a Dios como hijos amados. Tenemos que imitarlo, tenemos que hacer lo que Jesús hizo, eso tenemos que hacer. Y para así poder obtener la vida eterna. Pero tenemos que compartir, porque dice que de gracia recibiste, dar de gracia.
tenemos que compartir la vida que Dios nos dio, la paz. Yo no tenía paz antes, yo no tenía tranquilidad, yo nada me hacía feliz. Pero vino Cristo y rompió eso. Vino Cristo y no necesito millones, no necesito nada. Con Dios estamos completos. Dios llena todo vacío que pueda haber en tu corazón. Que lo quieras llenar tal vez con riquezas, con mujeres. Yo no sé con qué quisieras llenar esos vacíos, pero si no está Cristo, siempre va a estar ese vacío. La recomendación es venir a Cristo, rendirnos a Cristo. Van a seguir habiendo problemas, pero no van a estar solos. Va a estar Cristo a tu lado. Va a estar Cristo a tu lado. Vas a sentir su presencia porque la presencia de Dios, del Espíritu Santo, se hace tangible. Se siente las caricias de Él. Y entonces, vas a poder seguir caminando confiado. No vas solo. El gigante, el todopoderoso, el que ya venció, va conmigo. Que leímos el Romanos 10:6, ¿verdad? Eso leímos. Ok. Ahora vamos a leer Romanos también, adelantito, 13. Trece, 11. Y aprovecho para... Ok, Romanos 13:11. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y le dice, y esto conociendo que el tiempo, que es ya la hora de levantarnos del sueño, de estar tranquilos, de no hacer nada, de vengo a la iglesia, ok, qué bueno, ya fui, ya asistí, me voy para mi casita, gloria a Dios, preparo mi ropa, me voy el lunes a trabajar. Tenemos que, primeramente, cuidar mi vida. Y los que tienen la familia en la casa, cuidar la familia en la casa también a ellos. Dice, despierta del sueño. También ir y hablarle a la gente. Porque sí, para salvación nuestra, pero también, como dije anteriormente, dar de gracia lo que gracia recibimos. Ir allá afuera y compartir las buenas nuevas. Y porque ahora más cerca está de nosotros nuestra salvación. La venida del Señor está más cerca. Eso lo dijo Pablo a los romanos hace no sé cuántos años. Ahí más o menos. ¿Verdad? Pero, ¿y ahora cuánto falta? Estamos mucho más cerca de la venida del Señor. Del día, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuál día? El día en que de nuestra redención, cuando el Señor venga por su iglesia. Él va a venir por su iglesia. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Como digo y repito siempre yo, el venir todos los cultos no me salva. Pero sí es bueno asistir porque la Biblia dice, hay que asistir, ¿verdad?
pero tenemos que trabajar en nuestra salvación y en la de los nuestros y en la de lo que podamos. La noche está cerca, y está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues toda obra de tinieblas. O sea, la vida pasada recalca ahí, tenemos que dejarla. Y andemos como día, como de día. ¿Como qué? Como personas que ya no, ya dejamos el pasado, ya dejamos todo aquello. Los ladrones, ¿a qué hora roban? La mayoría en las noches, ¿verdad? Entonces, las cosas malas para ocultarlas de noche. Dice, sino que vestidos de Jesucristo, vistámonos de qué? De su amor, de su, se dice, aprended de mí que soy manso y humilde, de su humildad, de no ser presunciosos, dijo la hermana, ¿verdad? De no ser, de creer. Y eso fue lo que pasó con el enemigo. Se quiso creer igual a Dios. Presuncioso, ¿de qué? Fue lanzado abajo. Romanos 13, ¿verdad? Bueno, vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 1. Yo les digo, no lo he buscado. Unos 10. Y esto es el penúltimo, después viene el último capítulo. Ok, dice. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Y así sucesivamente envió. Pero a lo que voy ahí es de que en Apocalipsis, que vamos a leer ahorita, verá, Elías oró y dijo, y fueron consumidos por fuego. En Apocalipsis 26, que va a ser el último. Amén. Dice, bienaventurado. Por eso es la batalla, porque el enemigo no quiere que nosotros obtengamos la salvación, pero gloria a Dios que nos dio la victoria. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, incontable. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados
día y noche por los siglos de los siglos. Dice que Dios, dice, y de Dios descendió fuego. Muchos dicen que Dios es amor, y no, la Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ahí consumió, ahí se terminó, ahí fue la victoria total. Esa es la victoria, de ahí, esa es la batalla de Gog y Magog, la última batalla donde Dios nos da la victoria, donde es consumado, consumado es. Pero para eso tenemos nosotros que permanecer. Tenemos que permanecer en Cristo, en la verdad, en su palabra, en el camino que es Él. Sí, esa es la culminación, el cometido de Él por el cual fue enviado, se cumplió ahí. ¿Sí? Entonces, pues qué grande, ¿verdad? Y qué glorioso es que Él vino, soportó, caminó, no le importó lo que le hicieron, lo latiguearon, como dice la Biblia, en la enseñanza decían, le hicieron de todo, pero Él por amor a nosotros, Él soportó. ¿Qué estamos soportando nosotros? O tal vez nada. Tal vez cualquier cosita ya nos queremos ir de la iglesia, o no de la iglesia, sino que de una vez de los caminos de Dios, ni para otra iglesia, no, sino que ya no quiero saber de Dios. Y me han dicho así también personas que las han herido en las iglesias y por causa de eso no quieren nada con Dios. Y dice la Biblia que hay de aquellos que hagan caer a unos pequeños. ¿Quién lo hizo? Yo no sé. Cuidémonos de no ser nosotros los que hagamos caer a alguien. Porque dice ahí que Dios es fuego consumidor también. Dice, ¿cómo dice? Cosa dura es caer en manos de un Dios vivo. Entonces tenemos que cuidar nuestra salvación, no haciendo el mal y no haciendo el mal a otros. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Donde se cumplen los mandamientos, es lo que veo yo, es amando a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y a nuestro prójimo. Porque si yo amo al prójimo, yo no le voy a quitar su esposa. Porque yo no quiero, yo me amo, yo no quiero que me la quiten a mí. Yo no le voy a ir a robar porque no quiero que me roben. Yo no lo voy a maldecir porque no quiero que me maldigan. Entonces, el amor te hace amar al prójimo, el amor de Dios, el amor ágape, te hace amar a Dios como a ti mismo. Digo, al prójimo como a ti mismo. Pero si ese amor no existe, si solo son palabrerías, si solo son apariencias. Tarde o temprano me decía alguien ayer, si se va a ver quién está de verdad, porque si no, al poco tiempo se va a ir. Al poco tiempo se va a ir, no va a aguantar y se va a ir. Pero el que está de verdad con Dios va a permanecer no importando lo que pase. ¿Por qué? Por amor a Dios, primeramente que nada. Por amor a aquel que dio a su Hijo amado. Por amor a Él y por amor al prójimo. Porque uno ya no puede ser uno el mismo, ya no puede seguir uno siendo el mismo. Es mentira si yo sigo siendo el mismo. Dice dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. O sea, yo no puedo decir nada. Con los hechos se demuestra si en verdad soy, si en verdad estoy, o es pura máscara, pura apariencia. Pero que Dios nos ayude a permanecer, que Dios nos ayude a continuar tomados de la mano de Él, no viendo a la izquierda ni los defectos, ni los errores, ni nada, sino que orando por el que vemos que se cayó. ¿Sí? Orando para que Dios lo levante,
sintiendo el dolor como que fuera yo mismo. Porque de lo contrario, no se ve el amor, no se manifiesta el amor. La ley de oro, no hagas a otros lo que no queréis que te hagan. Entonces tenemos que todo eso ponerlo en práctica. Porque Dios nos ve. Ustedes no saben cómo ando yo. Yo me voy para mi casa. Yo no sé cómo andan ustedes. Pero aquel que está allá y que está aquí, a través del Espíritu Santo, Él me sigue al trabajo, me sigue a mi casa, me sigue mis pensamientos. Entonces, dice que no temamos del que mata el cuerpo, sino que la alma, el cuerpo y el alma la echa al infierno, algo así, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que temer, con un temor reverente, de no quererle hacer daño al hablar o al hacer cosas que a Él le desagradan. Gracias, esto fue todo, pastor.